Palabra de Dios, amén. Y yo quiero tratar un tema especial, un tema que se ha hablado mucho esta semana. Y ese tema es: ¿qué debe hacer la iglesia en este tiempo? Nosotros, la iglesia de Cristo. Algunos dicen, pero ¿por qué no salen a protestar? ¿No? Unos dicen, ustedes los cristianos solo oran y oran y oran y no hacen nada más. ¿Por qué no salen a protestar? ¿Por qué no salen a denunciar la injusticia? ¿Por qué no salen a denunciar la maldad? Otros dicen, ¿dónde está Dios en este tiempo? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios en este tiempo? ¿Por qué Dios permite que personas mueran? ¿Por qué Dios permite que haya convulsión social? ¿Por qué Dios permite que haya corrupción? ¿Por qué Dios permite que haya injusticia? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad? Y muchas cosas más se dicen. Pero quiero que vayamos a la Biblia para mirar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que nosotros como iglesia debemos hacer en este tiempo. Amén. ¿Por qué no vamos al libro de Isaías, capítulo 62, versículo 6? Isaías 62, versículo 6 en adelante. Y dice la Biblia: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Voy a volver a leer ese texto del 6 y 7 de Isaías capítulo 62. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Diga conmigo, guardas. Todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Pero antes de hablar de eso, miremos un poco qué estamos viviendo. Intentaré ser lo más objetivo posible. Pero lo que yo estoy viendo hoy en Colombia, o lo que estamos viendo hoy en Colombia, es una cantidad de problemas, una serie de problemas estructurales en diferentes áreas que han envejecido mal. Hoy muchos le echan la culpa a Duque, y no digo que Duque no tenga responsabilidad en lo que se está viviendo, pero los problemas que estamos viviendo son problemas que son estructurales en Colombia hace más de 50 años y que han ido envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo mal. Esa es la realidad. Pero además de eso, estamos viviendo una circunstancia sin precedentes en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia reciente. Yo creo que todos los que estamos vivos, así tengan 90 años tal vez o un poco más, no han vivido una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento. O tal vez allá en la depresión, o en las guerras, en la Gran Depresión, o en las guerras mundiales del siglo pasado, pero por lo menos en los últimos 70 años no hemos vivido una circunstancia como la que estamos viviendo hoy en Colombia. Y por supuesto eso tiene que generar un impacto. Gran parte de la molestia que hay hoy es porque la gente está cansada y desesperada. Tantos encierros, tanto cierra la economía, los comerciantes no pueden abrir, los empresarios no pueden abrir, los empleados no consiguen trabajo, no hay cómo comer. Las cifras dicen que en el pico más alto de esta crisis se perdieron 5 millones de empleos, 22% de desempleo en Colombia. 1 millón de personas pasaron de comer 3 veces a 2 veces o 1 vez al día. 1 millón de personas pasaron de ser clase media a ser pobre extremo o vulnerable. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos en una circunstancia muy compleja, donde la gente está muy indignada, donde la gente está muy caldeada. Bogotá, por ejemplo. Colombia tuvo su cifra más alta de desempleo, por lo menos lo que reportan las cifras, en el 22%.
Hoy Bogotá tiene el 22% de desempleo. Bogotá tiene 7 puntos más arriba de Colombia en desempleo. Bogotá está en una crisis muy compleja, muy complicada. Eso es lo que estamos viviendo. Hace unos meses, 9 meses atrás, estaba mirando yo. Prediqué una enseñanza sobre ser agradecidos. No sé si algunos lo recuerden. Y para esa época di unas cifras y hoy voy a dar las actualizadas a hoy. En esa época habían muerto en el mundo por coronavirus 1.800.000 personas. Hoy, 9 meses después, han muerto 3.300.000. Escuche esto, en Colombia habían muerto 16.000 hace 9 meses. Hoy han muerto 78.000. O sea, se ha acelerado en los últimos meses el número de muertes. Se ha ido acelerando. Y en estos días, las semanas pasadas, por lo menos la semana antepasada, tuvimos las cifras más altas de muertes en Colombia. Pasábamos los 550, 560, 570 muertes. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Por supuesto. Y a eso sumémosle que ha habido desconexión en el gobierno con circunstancias como esa reforma tributaria que fue el estallido, fue el detonante que generó lo que estamos viviendo. Pero además de eso, en este paro que estamos viendo, a cifras del pasado jueves, habían muerto, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, hay organizaciones de derechos humanos que las ponen mucho más arriba, pero estas son, digamos, las cifras de una entidad que ni es del gobierno, pero tampoco es de los marchantes. Dice que han muerto 26 personas en la protesta. 11 ya está plenamente identificado que tienen que ver con los hechos. Es decir, puede ser que 11 los han matado las fuerzas del Estado. 7 están en verificación, no se sabe aún qué ha pasado. Y 8 de estos se ha determinado que no ha sido relacionado con estas protestas. La Defensoría del Pueblo dice que hay 145 desaparecidos, de los cuales 55 ya fueron ubicados. Por ejemplo, a veces la policía captura a unas personas, las lleva a las URIs y eso se demora un poco de tiempo en determinar dónde están. Por eso a veces se inflan tanto las cifras de desaparecidos. De esos 145, 55 ya fueron ubicados. 90 están buscándolos, no se sabe aún dónde están. Y bueno, es básicamente eso. Y también tenemos unas cifras de 430 personas heridas de los manifestantes y ya estamos llegando a los 800 de policías heridos. Es decir, estamos viviendo una confrontación entre nosotros. Yo recuerdo, creo que fue el miércoles o el jueves, ver cómo quemaban vivos a esos 15 policías. Y yo no quiero ser parcializado, porque también al otro día avaliaron en Pereira a 3 muchachos, aunque no se sabe quién los avalió, porque fueron personas de civil en vehículos, algunos dicen que fueron miembros de la fuerza pública, pero digamos que eso hay que determinarlo. Y también en el transcurso de las marchas murieron jóvenes en las protestas, otros heridos, algunos se dice que han perdido sus ojos por algunas armas no letales de la fuerza pública. Pero creo que a nosotros nos debe llevar a primero un profundo dolor por lo que estamos viviendo. Independientemente de nuestra postura y además de eso, independientemente de las víctimas, de donde sean, pues debe causar un dolor entre nosotros. Entre otras cosas porque los que se están matando son los más humildes, con uniforme o sin uniforme. Y una profunda reflexión y una profunda, por supuesto, autorreflexión, autocrítica, pero también una profunda oración. Y en ese contexto que les estoy dando, sale una pregunta, y ha surgido una pregunta, y algunos pastores, sobre todo pastores reconocidos, han salido
a hablar del tema porque muchos de sus miembros de las iglesias y ante todo campañas por fuera de las iglesias están diciendo, ¿y la iglesia qué hace? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no toman una posición? En fin. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y por eso vamos a ese texto de Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7, que dice que ha puesto guardas, ¿cierto? Y yo quiero desglosar un poquito eso de que Dios ha puesto guardas en los muros, porque yo creo que la iglesia es guarda en los muros. Diga al que está a su lado, la iglesia es guarda en los muros. Esa es nuestra función. Pero esa función tiene varias facetas. Guarda, atalaya, pero además de atalaya, constructor de muros. El muro es un elemento, es un instrumento para proteger. En las ciudades antiguas, a las ciudades se les ponían muros. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de qué? De proteger a las ciudades de los enemigos. Porque venían las invasiones de los pueblos que los querían atacar y una de las principales herramientas de defensa era ¿qué? El muro. El muro protege. El muro disuade. Si usted tiene un buen muro, ¿qué pasa con los otros pueblos? Lo piensan más, ¿cierto? Para venir a atacarlo. Pero era una guarda importante, era una guarda fundamental para proteger la ciudad. Hoy más que nunca debemos levantar los muros. Nosotros somos responsables de levantar esos muros. La Biblia dice que nosotros somos guardas, centinela y reedificadores de los muros. Y usted y yo debemos levantar muros de protección sobre este país y sobre esta ciudad. Usted y yo somos los responsables de lo que está sucediendo en esta ciudad y en este país. Porque nosotros somos los encargados de edificar, somos los encargados de guardar, de ser centinelas en los muros. Ustedes recuerdan cuando estuvo más crudo el conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Usted imagínese si en ese tiempo un soldado que era centinela de un batallón se dormía, ¿qué pasaba con él? Se despertaba en el cielo si era cristiano. Así de claro. Así de claro. Incluso hay un delito cuando un centinela de un batallón se muere en Colombia. Existe ese delito y surgió de esa época cuando el conflicto era tan complicado y la guerrilla se tomaba a los batallones y a veces pasaba que por cansancio, por cantidad de esfuerzo que muchas veces la fuerza pública tiene que hacer, los centinelas se dormían y no avisaban, no avisoraban el peligro. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero yo quiero mostrarles que la palabra nos habla no solo en Isaías, también cuando Nehemías reconstruyó el muro. Nehemías, Jerusalén y el pueblo de Israel estaban en invasión. Algunos habían sido llevados a la diáspora. Y el imperio de la época había enviado a Nehemías como gobernador sobre Jerusalén. Y él tuvo esa carga de reconstruir los muros de Jerusalén. Algunos se burlaron de él. La labor que nosotros desempeñamos va a generar burla. La labor que nosotros desempeñamos, así como lo hacía Sanbalat y se burlaba, que hasta un carro tumbaría esos muros, va a generar crítica, va a generar menosprecio, pero por encima de eso debemos cumplir la responsabilidad delante de Dios de reedificar y ser atalayas en los muros. Eso nos muestra la palabra. Él regresa a Jerusalén con la carga de reconstruir los muros. Hay gente que hace intriga, hace oposición de los pueblos enemigos para que esos muros no se reconstruyan. Y finalmente termina construyendo, organizando los muros y Dios le da la victoria sobre los enemigos. En Isaías también habla del cuidar los muros, de ser guardas en los muros.
Pero también quiero hacer un homólogo hoy sobre el muro y el altar. Muy importante eso. Porque a pesar de que en otros contextos no se hablaba de los muros, sí hay un patrón en el Antiguo Testamento sobre edificar altar. Abraham edificaba altares. Cada vez que Abraham tenía una victoria, ¿sabe qué hacía? ¿Edificaba qué? Un altar. Edificaba un altar. Pero fíjese usted que David hizo lo mismo. Cada vez que tenía una victoria, ¿qué hacía? Edificaba ¿qué? Un altar. Moisés también edificó un altar. Josué, por mandato de Dios, levantó un altar para que el pueblo de Israel y las nuevas generaciones del pueblo de Israel no se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos. Y ese altar y ese muro es esa entrega incondicional, hablando hoy de ese creyente. Todos los días, tú y yo debemos levantar un altar y levantar un muro, para dar ejemplo, por nuestra familia. Tú y yo debemos levantar un muro y un altar por la iglesia donde Dios te ha puesto y la iglesia cristiana. Todos los días tú debes levantar un muro y un altar por la ciudad y por la nación. Todos los días. La clave del éxito de David, de Abraham y de otros en la palabra es que siempre que tenían victoria levantaban un altar. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros tenemos victorias, lo que hacemos es que nos relajamos. Lo que hacemos nosotros es que nos conformamos. Lo que hacemos nosotros es que empezamos a creer que porque somos nosotros todo tiene que salir bien. Y ese no es el patrón que enseña la palabra de Dios. Tanto el altar como el muro hablaban de una constancia en la vigilancia, una constancia en estar atento, una constancia en levantar un altar. Y como lo dice Isaías, ¿hasta cuándo? Hasta que se restablezca la ciudad y la ponga por alabanza de la tierra. ¿Hasta cuándo debemos levantar muros en Colombia? Hasta que esta tierra sea llena de la gloria de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros somos reactivos. Diga conmigo, reactivo. La palabra nos enseña que nosotros somos respuesta a esta generación. Pero nosotros hemos cambiado el ser respuesta por el ser reactivos. Hay una diferencia en responder a reaccionar. La respuesta genera un largo plazo. La reacción es aquí y ahora. La respuesta es un proceso. La reacción es una acción. El problema nuestro es que oramos en un momento de crisis, pero se calma la crisis y dejamos la oración, dejamos la búsqueda, dejamos la intercesión, dejamos la santidad y nos relajamos y nos conformamos. Y después estamos diciendo, pero es que la oración no sirve. ¿Hasta cuándo debemos ser atalayas en los muros? Hasta que Dios restablezca esta nación y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Usted y yo somos atalayas en los muros. Segundo, hay que responderle al secularismo. El secularismo dice que ¿por qué la iglesia no se pronuncia? El secularismo dice, incluso con soberbia y osadía, que ¿dónde está Dios en este tiempo? Y es más, algunos creyentes ingenuos, superficiales, dicen lo mismo. Y yo te pregunto, ¿es que la iglesia en Colombia casi 200 años, tal vez 170 años, no ha predicado en contra del pecado? ¿La iglesia no ha llamado al pecado, pecado?
La iglesia no ha llamado a Colombia a que vuelva sus ojos a Dios. Yo te pregunto, ¿es que tú no crees que los pecados traen consecuencias? ¿No crees? Aún después de lo que estamos viviendo, ¿tú no crees que la brujería genera consecuencias? ¿Tú no crees que la hechicería y el chamanismo y la santería no generan hambre, no generan miseria? ¿Tú no crees que el pecado no genera distorsión? ¿Tú no crees que una sociedad y todas las sociedades de la cultura occidental han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de la economía, han sacado a Dios de los medios de comunicación, han sacado a Dios de la familia? ¿Tú no crees que eso tiene consecuencias? Eso tiene consecuencias. La Biblia es muy clara en decir que lo que el hombre siembra, eso también recoge. Lo cual significa que lo que la iglesia siembra, eso también recoge. Porque esto también es para nosotros. Y también lo que la sociedad siembra, también recoge. Esta sociedad está viviendo las consecuencias de ser una sociedad alejada de Dios. Y ahora queremos cuestionar a Dios porque no hace nada, si lo hemos sacado de todo. Hemos sacado a Dios de todo, lo hemos alejado de nuestra sociedad, lo hemos alejado de nuestras familias, lo hemos alejado del gobierno, lo hemos alejado de la educación. Aquí Dios no. Aquí nuestro Dios es la razón y nosotros mismos. Aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Porque el problema de esta humanidad es el corazón del hombre y el pecado. El corazón del hombre es malvado por naturaleza. Nosotros decimos es que nuestros políticos son corruptos y son malos. Y yo le digo, tiene razón. Pero entonces acabemos con todos los políticos y vengan otros. Yo me imagino, y no quiero ser subjetivo o parcializado. Muchos de los que protestan, si tuvieran el poder de asignar contratos, de nombrar funcionarios, de mover los dineros del pueblo, tal vez serían iguales que los que están ahora. Porque el problema es del corazón del hombre. La corrupción hace parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Cuando el de la leche le echa agua a la leche, ¿qué es eso? Corrupción. Cuando el estudiante hace copia en el estudio, ¿qué es eso? Corrupción. ¿Cierto? Cuando el líder espiritual se enriquece de la obra de Dios, ¿qué es eso? Corrupción. Cuando cobramos más por un trabajo, es corrupción. Cuando solo trabajamos cuando el jefe nos ve, ¿qué es eso? Es corrupción. Cuando buscamos testigos falsos para lograr una pensión, ¿cierto? No, es que pobrecito yo, es que no tengo plata. O para un subsidio. Eso es corrupción. La corrupción hace parte del corazón del hombre. Y solo Dios, transformando el corazón del hombre, es el que puede transformar esas circunstancias. No hay más. Nosotros objetivamente podemos, con normas, con reducción de presupuestos, con mecanismos de fuerza de reacción, podemos regular, nivelar, pero eso no va a cambiar hasta que no haya una nación transformada bajo la mano de nuestro Dios. Hemos sacado a Dios y hoy queremos echarle la culpa a Él de lo que está sucediendo. Eso debemos tenerlo claro. Todo tiene consecuencias. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice, no os engañéis. Y yo le digo a usted, creyente, y me digo a mí mismo, porque esto es para todos nosotros, no os engañemos. Nosotros no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Sus principios no pueden ser burlados. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también ciega. O todo lo que el hombre sembrare también segará. Mire lo que dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy estamos viviéndolo y seguiremos viviéndolo. Por eso más que nunca hay que predicar la palabra. Por eso más que nunca debemos llamar al pecado pecado. Pero más que nunca debemos vivir nosotros en contra del pecado. Pero ya voy para allá porque eso es más adelante. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Miren lo que debemos hacer como iglesia. Número 1, debemos volver a la oración. Diga conmigo, volver a la oración. Hoy se están levantando movimientos incluso dentro de la iglesia y por supuesto afuera de la iglesia, donde dicen, esos cristianos solo oran, ¿eso para qué sirve? Todo es oración y oren y oren. Incluso recuerdo un pastor cercano, amigo. Ellos en su iglesia hacen oración, pues tienen ya hace varios años que ellos oran como iglesia todo constantemente, es decir, 24/7 están gente orando. Y uno de sus pastores, él contaba y decía que una vez ya cansado, llevaba por ahí 6 horas orando, o no sé, tuvieron un evento, porque obviamente eso son programaciones por horas, no es que las personas oren 24/7, sino que cierta jornada de tiempo unos oran, otra jornada de tiempo otros oran, y así sucesivamente, pero hacen 24/7 oración. Y entonces un pastor cansado como que reflexionaba, ¿será que esto sirve para algo? Ya cansado, ya saturado, llevaba muchas horas. Y hasta él mismo se cuestionaba, ¿será que no estamos perdiendo el tiempo? Y yo quiero decirte en este momento que debemos volver a la oración. Y te voy a mostrar ejemplos en los cuales la Biblia nos muestra que la oración es poderosa. La oración es poderosa. Dígale al que está a su lado, la oración es poderosa. ¿Saben qué se equivoca el secularismo? En negar el mundo espiritual, en negar la eternidad. Todo lo quiere resolver bajo la receta de combatir la desigualdad. Y el problema es que ignora que el hombre es un ser espiritual. Y la oración es un arma poderosa en el mundo espiritual. La Biblia nos muestra en Santiago capítulo 5, versículos 16, 17 en adelante, donde la Biblia nos muestra que oremos sin cesar. Pero después de que hace esa afirmación también nos muestra y dice lo siguiente, dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Habla Santiago refiriéndose a Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. La oración de Elías produjo un juicio sobre Israel que durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Pero a su vez la misma oración de Elías produjo que la lluvia volviera sobre Israel. Yo te pregunto, ¿es poderosa o no es poderosa la oración? En 1 Samuel capítulo 1, Ana oró y Dios le dio la respuesta de tener un hijo. ¿Es poderosa o no es poderosa la oración? Pero también observamos que Josué oró y Dios prolongó el día. Y esto está comprobado científicamente. La NASA ha comprobado que hay un descuadre en los tiempos de la Tierra. Lo ha comprobado. Donde el Señor paró la rotación de la Tierra a causa de la oración de un hombre. ¿Es poderosa o no es poderosa la oración? Pero también la Biblia nos muestra que David oró en el momento de crisis más fuerte, y Absalón le quería arrebatar el trono, y Dios oró y Dios le devolvió el trono. Pero también la Biblia nos muestra que Ezequías oró, venían contra él 180,000 asirios. Ellos estaban en inferioridad numérica y él oró, y dice la palabra que en la noche el ángel de Jehová descendió y mató a todos los asirios. 180,000. ¿La oración es poderosa o no es poderosa? Pero además de eso vemos que Isaías oró y logró extender la vida del rey Ezequías durante 15 años. Pero también la Biblia nos muestra que Josafat oró porque venía 1,000,000 de soldados contra Josafat. Y el Señor obró en su gloria y hizo que estos 1,000,000 de soldados se mataran entre ellos. ¿Es poderosa o no es poderosa la oración? Dice la Biblia que Jabes pidió su bendición y Dios se la otorgó. Daniel oró y ayunó y vino la respuesta del cielo.
Y Pablo y Silas oraban mientras que estaban en la cárcel y los presos los oían. Y vino la gloria de Dios y los grilletes cayeron y las puertas de la cárcel fueron abiertas y ellos fueron libres. Es poderosa la oración en Colombia. Es poderosa la oración para este tiempo. No nos cansemos de orar. No aceptes que la oración es infructuosa, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? No nos podemos cansar de orar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros oramos por la crisis, ya y de ahí ya dejamos. Nosotros debemos orar hasta que la gloria de Dios caiga sobre esta nación y esta nación sea transformada bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted me dirá, pero usted solo me está dando ejemplos de la Biblia. Y gloria a Dios por la bendita palabra de Dios que es poderosa. Pero les pongo un ejemplo, que es el Imperio Británico y el Reino Unido. En 3 circunstancias el Reino Unido fue salvado por la oración. Primera circunstancia, Revolución Francesa, 1897. Viene una revolución sin precedentes. Inglaterra estaba viviendo un proceso de avivamiento, un proceso de oración. Inglaterra fue salvada de la revolución. Incluso la monarquía británica fue salvada de la extinción. A partir de ahí los reyes en Francia se acabaron. Vino el tema de la república en Francia. Y Francia ciertamente tiene una posición casi atea, un laicismo radical que a veces nos quieren imponer acá. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, Inglaterra hoy es un país, aún hoy, que ha abandonado sus principios. Aún hoy la reina, por ejemplo, es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Por ejemplo, se salvó esa monarquía en ese momento y no vino la revolución por causa de la oración. Segundo, revolución bolchevique en Rusia. Los primos de los monarcas, los zares rusos, terminaron descabezados. Pero en Inglaterra, lo que salvó a Inglaterra de la revolución socialista y comunista y bolchevique fue la oración de un pueblo. Pero además en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis los iban a invadir, cuando el ejército británico no tenía forma de proteger a la isla británica, y venían los aviones nazis a bombardear y en la Europa continental, en las costas, ya estaban los soldados alemanes. El pueblo lo que hizo fue convocar a jornadas de oración y vinieron densas nubes, niebla, y se retrasó la invasión nazi y los nazis no tocaron el suelo británico, no lo tocaron. La oración es poderosa. Y así nosotros nos podríamos quedar aquí de noche y decir cómo Dios ha salvado este país, cómo Dios ha salvado otros países, pero cómo Dios nos ha salvado y nos ha librado incluso de la muerte por causa de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen yo voy a orar y voy a clamar y voy a interceder hasta que vea la gloria de Dios sobre mi país? Pero dígalo, yo voy a clamar, yo voy a interceder, no por un día, no por una crisis de 15 días, no por este año, sino que hasta que vea la gloria de Dios en mi país y en mi ciudad. Amén. La oración es poderosa. No podemos dejar la oración. No la podemos dejar. Y debemos continuar orando hasta que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo? Son varias cosas. Pero lo segundo que debemos hacer en este tiempo es vivir en santidad. Escriba ahí el que está escribiendo, o guarde en su corazón el que me está oyendo. Debemos vivir en santidad. Por supuesto debemos predicar en contra del pecado. Por supuesto debemos llamar al pecado pecado. Pero debemos nosotros ser coherentes con lo que predicamos y vivir en santidad. Amén. No son tiempos para la superficialidad. No son tiempos para permitirnos
pequeños deslices en nuestro carácter, en nuestras actuaciones, en nuestra forma de vivir. Estos no son tiempos cualquiera, pero si Dios te permitió y me permitió vivir en este tiempo, es porque Él perfeccionará la buena obra en nosotros y a través de nosotros. Pero esto nos lleva a vivir en santidad. Diga conmigo, vivir en santidad. Y mire lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1, no lo voy a leer todo por tiempo, pero yo lo invito a que usted lea todo el capítulo 59 del libro de Isaías. Y dice, la Biblia es un texto muy conocido, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras ¿qué? ¿Vuestras qué, iglesia? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro ¿qué? El pecado, no el pecado de afuera, sino el pecado ¿qué? De la iglesia. ¿Ha hecho qué? Una división entre Dios y nosotros. Y dice la Biblia, mira lo que dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? No oír. Dice el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan ¿qué? Vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí está el profeta Isaías exhortando fuertemente al pueblo de Israel. Y por supuesto que para hoy también es esta palabra. Y si usted mira todo el capítulo, es exhortación, es exhortación. Pero mire lo que dice el versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó ¿qué? Esperamos luz y he aquí ¿qué? Tinieblas. Resplandores y andamos ¿en qué? En oscuridad. ¿Usted no cree que esa palabra es para la iglesia de este tiempo? Porque yo creo que honestamente, si queremos ser objetivos, nosotros somos los primeros que debemos cambiar. Nosotros somos los primeros que tenemos que volvernos a Dios. Nosotros tenemos que intensificar la oración. Hay gente que la Biblia la coge por allá una vez al mes cuando viene a la iglesia y la desempolva, ¿cierto? Y la limpia y se viene para la iglesia, ¿cierto? Nunca se abre la Biblia, nunca se busca a Dios. ¿Cuántos minutos oraste esta semana? Y ojo que estoy preguntando minutos, ni siquiera me atrevo a decir horas, porque sé que el general de nosotros no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la palabra. ¿Cómo podemos afrontar un mundo tan difícil? Los ataques tan difíciles que vienen si no tenemos una profundidad espiritual. ¿Cómo podemos pretender que nuestras oraciones no pasen del techo si no tenemos una comunión con Dios? ¿Cómo podemos pretender que nuestra oración transforme esta sociedad si de verdad nuestro corazón está lejos de Dios? Los primeros somos nosotros, hermanos, que debemos venir con un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón entregado y comprometidos con la causa del Señor hasta que el Señor Jesucristo transforme esta nación. Y básicamente hasta que Él venga por nosotros. Esa es la vida del creyente. Pero la falta de santidad en los púlpitos, la falta de santidad en la iglesia, y eso todos, desde los líderes, pastores, hasta el más pequeñito, debemos arrepentirnos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia, perdona nuestro pecado, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestras oraciones sean contestadas. Debemos volver a la santidad. Pero número 3, también debemos volver a la palabra. Pero además de la palabra, debemos volver al discipulado.
Mire, ¿sabe cuál ha sido uno de los problemas grandes en el mundo occidental y en Colombia? Colombia es uno de los principales exponentes de eso. Es que nos encantan las multitudes a los líderes cristianos. Tenemos una misión de llenar estadios, llenar templos. Vivimos preocupados en cómo llenamos los templos. Esa es la preocupación de nosotros. Y aquí estamos hablando con honestidad y estamos hablando con franqueza. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos dedicado, nuestras oraciones han sido enfocadas a que se nos llene el cuadrito que tenemos. Cuando nos hemos dado cuenta, número uno, que Dios nos ha llamado a ser pastores de esta nación, no de un templo o no de un cuadrito. Y número dos, Dios nos ha llamado a discipular. Porque nos hemos vuelto muy buenos en eventos, nos hemos vuelto muy buenos en convocatorias, pero no hemos discipulado a la gente y mucho menos a la nación. Y fíjese usted que el Señor Jesucristo, que es el ejemplo más grande para nosotros, lo seguían las multitudes. Y el Señor Jesucristo no hizo, por supuesto, eventos masivos, se alimentó a miles de personas y le llevó la palabra y las multitudes lo seguían. Pero fíjese usted que Él se entregó a 12 personas durante 3 años. Se entregó a 12. Y gracias a esos 12, hoy en el mundo hay cerca de 2.300 millones de personas que siguen el cristianismo. No estoy diciendo el protestantismo o los pentecostales. Es decir, que nosotros debemos volver al discipulado. Debemos volver al discipulado. Porque el problema del cristianismo en Colombia y en toda la cultura occidental, diría yo, hay otros referentes muy interesantes en Oriente, pero por lo menos en Occidente, el problema es que tenemos masas y amontonamos masas, pero con una superficialidad espiritual impresionante, sin precedentes. Y nosotros debemos volver al discipulado. Y el discipulado es efectivo. El Señor, escuche esto, se dio a 12. Porque después esas multitudes que lo seguían eran las que gritaban en la plaza: crucifícalo. Esa es la verdad. Y si eso le pasó al ejemplo, al Dios hecho hombre, ¿crees que nosotros tenemos algo mejor para dar? Eso es lo que nos debemos mirar. Y lo que permaneció, incluso tuvo falencias, porque si lo miráramos en porcentajes, por ejemplo Judas, por ejemplo Pedro, que después fue poderoso, pero en su momento negó al Señor Jesucristo. A pesar de que tenían el mejor discipulador que podía existir, lo traicionaron, lo negaron. Y cuando hablo de lo negaron, lo traicionaron, significa que es que un liderazgo individualista. Lo estoy hablando porque es que Él era Dios y Él es la fuente de nuestro mensaje. Pero lo que quiero decir es que nosotros debemos volver al discipulado. Y ya concretamente hablándote a ti que estás sentado en esa silla y me estás escuchando, tú tienes la responsabilidad de discipular a tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de discipular a tu esposa, a tu esposo. Tú tienes la responsabilidad de discipular a tu familia. Esa formación es la que trae transformación. Lo demás es volátil. Lo demás es etéreo, es indeterminado. En muchos casos no tiene fundamento. Y si usted mira, si nosotros nos comprometiéramos a discipular, cada uno de nosotros haríamos unas proyecciones o progresiones aritméticas que lograrían unos cambios sin precedentes. Es decir, haríamos más. Pero quiero decirte que el discipulado es muy importante. Por eso la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel acerca de discipular a sus generaciones. Y que en todo momento la palabra debe ser el norte, en todo momento la palabra debe ser guía, debe ser luz. Mire, le pongo un ejemplo. Los hijos de los judíos, cuando llegan a su edad adulta, siguen siendo judíos. Los hijos de los musulmanes, cuando llegan a su edad adulta, siguen siendo ¿qué? Musulmanes. Los hijos de los cristianos, cuando llegan a los 18 años y entran a la universidad, que se vuelven secularistas. ¿Sabe por qué? Porque estamos cometiendo errores en el discipulado. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso la Biblia habla de que en todo tiempo la palabra debe ser el norte. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros, incluso con nosotros mismos? Que no hay una constancia en la palabra. Dice, no hay constancia en la palabra, no hay constancia en la búsqueda de Dios. ¿Cómo podemos afrontar este mundo si no tenemos esa constancia? La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos ilustra. Porque vienen los argumentos de Satanás, vienen los argumentos del mundo, vienen los argumentos del pecado, vienen los argumentos del secularismo y penetran como dardos en nuestra cabeza. Y la Biblia nos enseña que se convierten en una fortaleza mental. Entonces viene y se argumenta y se cuestiona y se alimenta esa fortaleza y se convierte en una estructura mental. ¿Y quién mueve una fortaleza de esas? La bendita y poderosa palabra de Dios. No la predicación de un pastor, no la argumentación, ¿cierto? Sino que con la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra trae cambio. El Espíritu Santo a través de la revelación y la iluminación que refleja de su palabra, reforma nuestra estructura. Por eso es muy importante que tú estudies la palabra, vivas la palabra, pero enseñes la palabra. Enseña la palabra. Y no enseñes la costumbre religiosa. No enseñes la predicación que escuchaste en un video. Así la del pastor de esta iglesia o la de yo. Enseña la palabra. Porque es que hoy vivimos desde predicaciones. Pero ni siquiera nos comprometemos con la palabra. Y a tus hijos, a tu familia, a las personas que Dios te ha permitido enseñarles la palabra o discipularlos, enséñales la palabra pura. Aquí está la respuesta a la necesidad del hombre. Pero si no nos comprometemos en ella, pues muy complicado. Debemos volver al discipulado. Y nosotros debemos entender que nuestra tarea no es solo discipular personas, sino también discipular naciones. Nosotros somos responsables de discipular esta nación. Por eso el Señor dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las ¿qué? Naciones. Hay que discipular las naciones. Es decir, que la palabra es un referente para el gobierno. La palabra es un referente para tu empresa. La palabra es un referente de cómo hacer negocios, de cómo estructurar la idea de una empresa. La palabra es un referente para la educación y la palabra es un referente para la familia. La palabra es un referente para la vida. Pero el problema de nosotros los cristianos es que separamos lo santo de lo secular. Salimos de esta iglesia y todo lo demás es secular, cuando delante de Dios lo que tú haces en tu trabajo es tan santo como lo que haces aquí en este lugar. Es igual. Si nosotros miráramos todo lo que hacemos como actos de adoración a Dios, tan solo nosotros, los que estamos aquí en este templo, seríamos diferentes. Y nuestros entornos serían ¿qué? Diferentes. Pero eso ¿cómo se logra? A través del discipulado. Porque la Biblia también dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también dice con toda tu ¿qué?
No puede ser que tus manos son cristianas porque se levantan los domingos. Tu corazón es cristiano porque adora a Dios. Tu espíritu es cristiano. Pero tu mente es la mente de un impío. Tu mente también debe ser gobernada por Dios, no por los argumentos de este mundo. Y quiero terminar porque ya el tiempo ha pasado, pero me faltarían 4 temas. Número 4, vamos en el 4, cumplir el mandato generacional. Es decir, nosotros tenemos responsabilidad en las nuevas generaciones. Cada creyente debe entender que tiene la responsabilidad, si Dios se lo permite, por supuesto, circunstancias médicas, biológicas, qué sé yo. Pero si Dios se lo permite, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener hijos. El secularismo te dice no tengas hijos, pero la Biblia aún hoy dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es el mandato de Dios y no ha cambiado. No ha venido una nueva revelación diferente. ¿Qué podemos hacer? No ha venido una nueva revelación diferente. Debemos tener hijos. Y a su vez debemos comprometernos que esos hijos conozcan a Dios. Y yo creo esa palabra poderosa que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Reclame esa promesa. Tal vez aquí hay gente que está viendo a sus hijos en las drogas, destruyéndose, en la maldad. Reclame todos esos días, todos los días esta promesa. Padre, mis hijos te honrarán. Padre, mis hijos te adorarán. Levante un altar por sus hijos todos los días y diga: Señor, tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que se cumpla esa promesa en nosotros. Número 2, hábleles con la palabra. Hábleles con amor. Hábleles con sabiduría. Pero hábleles la palabra. Ore por ellos. Bendígalos en amor hasta que ellos vean el amor de Cristo en su vida. Pero a su vez, si hasta ahora estamos en esa tarea de formar a nuestros hijos desde muy pequeñitos, comprométase con responsabilidad a formar esas nuevas generaciones para Dios. Si nosotros levantamos hijos para Dios, esta sociedad va a ser diferente. Si Dios no ha venido, porque por supuesto nosotros esperamos su venida, y con esto que estoy diciendo no quiero negar que la palabra de Dios dice que Él viene por su iglesia y nosotros anhelamos su venida. Pero nosotros como cristianos a veces hemos cometido el error de que esperamos la venida de Dios, del Señor Jesucristo, y no, eso todo lo que pasa, no, lo único, no, esperemos que el Señor venga porque esto cada vez está peor. Esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es trabajar, edificar y establecer el reino de Dios en esta nación hasta que el Señor venga. Y debemos hacerlo como si el Señor viniera en 200 años. Pero a su vez debemos esperarlo como si el Señor viniera esta tarde. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Y eso nos debe llevar a comprometernos con las nuevas generaciones. Hay cristianos, por ejemplo, que dicen que no quieren, o cristianos jóvenes, por supuesto, que no quieren tener hijos, porque la maldad es tan grande en esta tierra que para qué tener hijos. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, y nos habla de la valentía y el carácter que nosotros debemos tener. Número 5, no puedo profundizar porque el tiempo ha pasado, pero lo otro que debemos hacer es ser sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y quiero centrarme en este sacrificio que es importante. Ya hemos hablado de la santidad, pero lo que quiero hablar es acerca del sacrificio de servir a los demás. El jueves yo estuve, el miércoles estuve. El miércoles, ¿cierto? Todo el día estuve en Usme. Entonces fue el martes lo que sucedió, que quemaron a estos muchachos a mí me conmovió profundamente eso. Mi esposa trabaja en una entidad que tiene que cuidar las marchas o vigilar que se le cuiden los derechos humanos a los marchantes y todo esto. Y estuvo 5 horas
al lado de un mayor de la policía, escuchando por radio teléfono a los policías gritando, pidiendo auxilio, gritando que los apuñaleaban, gritando que estaban solos. Cuando ella llegó, llegó desconsolada llorando por lo que había escuchado, congestionada 6 horas. Y esto produjo una carga profunda en mí. Y con esto no quiero ser subjetivo ni mover las emociones de nadie, porque no es solo por los policías, sino también por los jóvenes que están muriendo. Y me dio una profunda carga y me fui todo el día para Usme. Primero a ir a buscar a muchachos que yo conozco que estaban tirando piedra, porque es una localidad muy revolucionaria. Y tal vez hablarles de que no era la forma, no era la manera. Buscando llamar a los que más incendiaban en redes sociales, diciendo, venga, bájele un cambio, hermano. No incendien más esto, no, ayudemos a reducir. Yo no estoy diciendo que no haya justicia, y lo que más he criticado yo es que la justicia no ha hecho absolutamente nada. Se habla de muertos en cada paro y yo no he visto la primera condena que es la justicia. ¿Dónde está la justicia? Allá encerrada en sus privilegios, encerrada en sus temas. Y entonces fui a visitar muchachos, estuvimos con un grupo de 30 muchachos que salieron en la noche de ese miércoles a la marcha a orar, a hacer adoración pública cerca del CAI de la Aurora, a regalarle tinto y pan a los marchantes, en fin, y a orar para que Dios apaciguara los ánimos. Esto es una reunión de oración, pero me conmovía profundamente lo que estaba sucediendo, y sobre todo en Usme, que fue como el centro en ese día del tema. Pero a lo que quiero ir es que nosotros no podemos ser ajenos a la realidad que estamos viviendo. Y usted y yo debemos ser sacrificio de servicio a los demás. Y les digo, no porque se vayan a convertir al evangelio, porque estoy acordando, porque se me pasó, ¿por qué estaba contando esto? Y estaba contando esto porque fui a una iglesia en Usme, como a las 3 de la tarde. Un pastor que tenía una fundación de niños que cuidaba a los niños, los alimentaba, les ayudaba en temas extraclase o refuerzo escolar para los niños, y tiene como 250 niños que todos los días les da alimento y los educa. Y yo le preguntaba, pastor, ¿cuántos de esos niños, lleva 20 años haciéndolo, ya un señor anciano, y sus familias, cuántos de ellos han seguido al Señor Jesucristo? Y el pastor me decía, más o menos un 7% de los que nosotros trabajamos siguen al Señor. Entonces uno diría alguien, no, pero ¿para qué hacemos eso si es que ni siquiera van a seguir al Señor? Pero a lo que yo voy es que nosotros, parte del sacrificio como cristianos, es que nosotros debemos servir a los demás. No porque se conviertan al Señor, ni siquiera por eso. No porque llenen nuestros templos. No porque la gente diga, ay, esos cristianos tan bonitos, mire que sí le sirven al Señor. Vamos a subir unas fotos para que la gente diga, no, es que mira, los cristianos, mejor no nos metamos con los cristianos porque es que ellos sí hacen, ¿para qué? O sea, nosotros no hacemos o no debemos servir a los demás por eso. Debemos servir a los demás porque amamos al Señor, y el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que hoy debemos volver al amor, debemos volver al servicio, y un servicio no porque da por buscar algo, no porque da porque busca cambiar algo. Mire, muchos de los que les hemos servido son personas que traicionan, son personas que actúan de una manera no correcta, pero no por eso debemos nos debemos cansar de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en un texto que ya leímos, todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Pero 2 versículos más allá dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su justo tiempo recibiremos. Y recibiremos el galardón de que el Señor diga,
Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces sí debemos llevar a una reflexión. Y creo que eso nos ha impactado mucho a nosotros. Y creo que hemos hecho cosas, pero debemos cambiar más, porque no podemos ser reactivos, sino que debemos ser respuesta. Y que bendigamos esta nación hasta que sea transformada bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Amén. Y eso lleva a fluir el amor. Y algo para finalizar, porque el tiempo ya pasó. Mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo. Mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo. Unidos, como dice la palabra, hasta que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Y yo quiero invitarte que, cumpliendo el protocolo y la distancia, te puedas arrodillar ahí donde estás. Y nos vamos a arrodillar delante de Dios y le vamos a pedir al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Arrodíllate ahí donde estás. Un pueblo de rodillas es poderoso en el mundo espiritual. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Y te pedimos que tú tengas misericordia de este país, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, Padre, que tú te glorifiques, oh Dios del cielo. Oh Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Dígale, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Empecemos por nosotros mismos y digamos, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi orgullo, Señor. Te pido perdón por mi soberbia, Señor. Te pido perdón, oh Dios del cielo, por mi indiferencia, Señor. Que también, por supuesto, son pecados. No solo es pecado el adulterio, la fornicación, la mentira, la grosería, el robo, el asesinato. También es pecado el orgullo, la soberbia, la indiferencia, la dureza del corazón. El desamor con el prójimo también es pecado. Padre, hoy de rodillas estamos clamando, humillados bajo tu poderosa mano, Dios. Que tú tengas misericordia de Colombia, Señor. Tú tengas misericordia de Colombia, oh Dios del cielo. Tú tengas misericordia de este país, Señor. Que traigas la verdadera paz que solo puedes traer, Señor. Padre, que traigas la reconciliación entre hermanos colombianos que nos estamos matando entre nosotros mismos, Señor. Que traigas, Señor, alimento al hambriento y agua al sediento, Señor. Que nos utilices a nosotros como instrumentos para dar alimento al hambriento, Señor, y al sediento, Señor. Que nos permitas traer restauración al abatido, al pobre, Señor Jesucristo. Padre, queremos ser parte de la transformación que tú quieres hacer en Colombia. Úsanos como un instrumento para tu gloria. Úsanos para servirte. Úsanos para bendecirte, Señor. Úsanos para ver transformada, Señor, esta nación bajo tu poderosa mano, oh Dios del cielo. Hoy estamos clamando, tengas misericordia, oh Dios del cielo.
tengas misericordia, oh Dios del cielo. Sana nuestra tierra. Yo oro con mis hermanos aquí arrodillados, que dicen y decimos: saca a la luz lo que tengas que sacar, oh Dios, venga de donde venga, Señor. Padre, que la injusticia sea develada, Señor, Padre, para que venga la justicia del cielo y venga verdadera transformación a esta nación, Señor. Padre, yo oro, Señor, que saques la injusticia incluso en la iglesia, Padre. Saca el pecado incluso en la iglesia. Saca el pecado en el gobierno. Saca el pecado en la justicia y en los que tienen el poder económico, Señor. Saca el pecado en los, Señor, Padre, que han impulsado estas marchas también, Señor. Venga de donde venga, Señor, saca a la luz lo que tengas que sacar, Señor, para que venga la verdad de Dios, para que venga la verdad de la palabra, Señor, y para que venga la justicia del cielo, porque el efecto de la justicia será la paz para esta nación. El efecto de la justicia será la paz para esta generación, oh Dios del cielo. Hoy no vengo en defensa ni siquiera de nosotros mismos. Hoy te pido que tú pongas tu mano poderosa en Colombia y venga la respuesta del cielo, Señor. Pero así como pido la justicia del cielo, Señor, pido la misericordia de Dios sobre Colombia. La misericordia que se retribuya en un avivamiento que transforme esta sociedad, Señor. Padre, yo pido que los responsables respondan, Señor, pero también pido que se apacigüen los ánimos, Señor. No es correcto que nos matemos entre nosotros. No es correcto, Señor, que se derrame más sangre inocente, Padre. Hoy estamos pidiendo, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor. Hoy, Padre, estamos pidiendo, oh Dios del cielo, que tú seas obrando, que tú seas teniendo misericordia, oh Dios del cielo. Hoy estamos pidiendo por los méritos de Jesucristo que descienda esta pandemia, Padre, que ha traído muerte, que ha traído destrucción de la economía, que ha traído destrucción de los hogares. Padre, la gente está en hambre, la gente está desesperada, Señor. Somos los primeros conscientes, Señor, que son las consecuencias de sociedades y de una humanidad lejos de ti, que no te ama, que no te honra, Señor, que no vive para ti, que no vive en tus principios, Padre. Pero hoy aquí nos paramos en la brecha pidiendo que tú tengas misericordia, Padre. Tu palabra nos habla que tú eres un Dios de misericordia, Padre. Tú eres un Dios de misericordia, Padre. Y estamos pidiendo en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, Padre, que tú traigas cambio, Padre, que tú traigas transformación, oh Dios del cielo, Padre, que tú traigas tu gloria, Padre, que veamos tu gloria de una manera especial en este país, porque solo tú eres respuesta. Los líderes políticos no son respuesta, la economía no es respuesta, oh Dios del cielo. Nuestros médicos que se han sacrificado y se han esforzado a pesar de que quieren hacer lo mejor posible, tampoco tienen la capacidad y la respuesta. Tú eres la respuesta, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Hoy humillados, quebrantados delante de ti, te estamos pidiendo con todo nuestro corazón, oh Dios del cielo, que tú seas sanando nuestra tierra, oh Dios del cielo. Hoy lo pedimos, Señor. Hoy lo clamamos, Señor, y que tu gloria venga de una manera especial. Oh, aleluya. Que tu gloria venga de una manera especial en el nombre de Jesús.